Voy a invitarles a que se pongan de pie, vamos a orar para que el Señor dirija este momento y que su palabra nos desafíe y que aprendamos, ¿verdad? Que estemos dispuestos siempre a someternos a los patrones que establecen las Escrituras. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque nos permites tener coinonía en este momento, comunión. Gracias porque tu gracia nos salvó, tu gracia efectuó ese pago necesario y suficiente. Hoy somos una comunidad salvada por tu gracia, porque tu palabra establece que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos sepultó nuestra culpa, Señor. Pero en esa condición tú extendiste tu misericordia y tu amor y nos diste vida, Señor. Por esa razón hoy nos reunimos en gratitud como conjunto de cristianos para adorarte, Señor. Queremos entregar este momento que sea para tu gloria, Señor, y que tu palabra siempre sea tu palabra, Señor. Ya que hoy tenemos herejías por doquier, donde el ser humano, al no leer las Escrituras, o el cristiano, puede resbalar o seguir corrientes que son fábulas, como dijera el apóstol Pablo, Señor. Pero en esta tarde queremos pues que tu palabra sea sin adulterarse, Señor. Así que bendice a todos los que hoy están aquí, los que nos escuchan, los que nos escucharán también. Queremos que los bendigas grandemente. Así pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Charles Swindoll, en su libro Abrazados por el Espíritu Santo, él dice: el Espíritu Santo es el Dios olvidado. ¿Por qué? Porque se habla poco del Espíritu Santo. Y no solo eso, ¿saben cuál es el problema? Que se conoce poco de Él. Porque nosotros como centroamericanos pensamos que si hablamos mucho del Espíritu Santo, vamos a caer en la corriente pentecostal. Y es un error. Es un error. Les pregunto, ¿quién es nuestro consolador? Muy bien, ¿quién es el que habita aquí en nosotros? El Espíritu Santo. En otras palabras, vivimos con Él, Él vive con nosotros. ¿Ya? Entonces, a esa persona que está conmigo, que vive en mí, yo debería de conocerlo. Debería saber qué es lo que Él quiere de mí. De tal manera que es como Dios, debo de amarle, servirle, o cómo debería yo de respetarle, hasta qué punto. Entonces, él establece en ese libro, ¿verdad?, que se habla poco del Espíritu Santo porque se piensa que al hablar mucho de él podemos caer en otras corrientes, pero sin embargo eso no es así. El Espíritu Santo, recordemos que forma parte de la Trinidad y es Dios, ¿ya? Y recibe el adjetivo santo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Por esa razón debemos tener en cuenta de que debemos conocerle mucho a Él. No es lo mismo verla venir que venir con ella. Y no es lo mismo saber del Espíritu Santo que conocerle. No es lo mismo hablar de Él que vivir en Él. No es lo mismo. Entonces, en esta tarde vamos a hablar acerca de eso, de caminar en el Espíritu Santo. En la mañana estuvimos hablando del capítulo 2 de Efesios. Y el apóstol Pablo establece de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que por lo tanto ningún ser humano podía buscar al Señor. O sea, nadie puede buscar al Señor en su estado natural. Porque Romanos capítulo 3, 10, 11 y 12 establece de que nosotros como seres humanos todos nos descarriamos. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, todos se desviaron. ¿Ya? Entonces el pecado golpeó el intelecto, las emociones y la voluntad. Significa que nadie en el estado natural puede buscar al Señor. Por eso el evangelio es siempre Dios buscando al hombre. ¿Ya? Todo siempre va a ser así. Porque si nosotros decimos, a mí nadie me evangelizó, entonces diríamos, entonces yo tengo la capacidad y tengo la facultad de contribuir a mi salvación. Y eso es un error. No podemos.
Y en el versículo 4 del capítulo 2 de Efesios dice: pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó con su gran amor. Significa de que en ese estado de muerte no podíamos. Y un ejemplo básico es usted y yo, que hemos, en el capítulo 5 de Gálatas es donde vamos a estudiar, donde fue también la lectura, el capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Ahora, dijimos, ¿verdad?, que el consolador nuestro es el Espíritu Santo. El que habita en nosotros es el Espíritu Santo. Corintios dice: ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es el templo, escuchen bien, del Espíritu Santo? O sea, en nosotros habita el Espíritu Santo. Por esa razón se le debe dar suma importancia, porque si es nuestro consolador, es el que nos conduce. Y aparte de eso, Jesucristo dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al hombre de pecado, de juicio. Él es el que convence al hombre. Es el medio que Dios utiliza. Entonces, en ese momento se cumple Efesios capítulo 1, versículo 14. Que habiendo nosotros aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos sella con las arras. Ya pasamos a pertenecer y Él pasa a vivir en nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema entonces? Es de que como conocemos poco del Espíritu Santo, siempre tememos a Dios y tememos poco a aquel que habita en nosotros. Se pasa por alto. No se le valora como tal, porque conocemos poco de Él. Entonces, en el versículo 16, escuchen bien, lo que hace el apóstol Pablo es una síntesis en este versículo 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no, escuchen bien, primero lo que hace el apóstol Pablo con esta palabra de andar, él nos obliga, ¿ya? Esto es un imperativo, dice andad en el Espíritu, y luego comienza con un adverbio de negación. Sigue, dice: no, en ningún momento, de ninguna manera, no se permite, no se puede. No satisfagáis los deseos de ¿qué cosa? De la carne, ¿ya? Entonces, si nosotros en otro tiempo, capítulo 2 de Efesios, seguíamos la corriente de este mundo y obedecíamos la filosofía de este mundo porque éramos esclavos del pecado y de Satanás, ahora ya no debemos de satisfacer los deseos que antes nos placía. Todo lo contrario, hoy nosotros debemos de vivir en el Espíritu Santo, porque esa es la voluntad del Padre, complacerle a Él. Entonces, si nosotros caminamos en el Espíritu, escuchen bien, si nosotros hacemos esto, no podremos satisfacer los deseos de la carne. No se podrá, porque estamos dándole la importancia al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos dará la capacidad, el valor, la sabiduría para no satisfacer los deseos más bajos que pueden haber en nuestra vieja naturaleza. Solamente de esa manera, solamente andando en el Espíritu, no podremos darle cabida a nuestros deseos más bajos. Significa entonces que si usted y yo no andamos en el Espíritu, fácilmente vamos a caer en las seducciones del enemigo. Fácilmente. Entonces necesitamos caminar en Él, o sea, en el Espíritu Santo. Si el apóstol Pablo nos dice: si ustedes caminan con Él, no van a responder en la sociedad con una actitud mundana. Ustedes no van a seguir la corriente misma que este mundo ofrece. Y acuérdense que hay muchas ofertas en este mundo. La carne, los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, 1 Juan 2:16, sino proviene ¿de quién? De nuestros enemigos. Entonces, hermanos, debemos entender, por lo tanto, que la manera de responder a las ofertas es andar en el Espíritu. Es la única manera. Pero recordemos esto: cada vez que usted y yo pecamos, decimos: Señor, perdóname, y pasamos por alto al Espíritu Santo.
Pensamos que no hemos ofendido al Espíritu Santo, pero sí lo ofendemos. Pero ¿cuál es el problema entonces? Es de que nosotros conocemos poco de esta persona. No le damos la suficiente importancia que se merece. Y se nos olvida todos estos pasajes, que somos el templo del Espíritu Santo, que Él habita en nosotros. En otras palabras, nuestro cuerpo es la morada temporal del Espíritu Santo. Porque en el momento que uno se muere, pues obviamente se tiene que ir el espíritu, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Segundo, si nosotros andamos en el Espíritu Santo, si caminamos en el Espíritu Santo, se tendrá disponible la iluminación espiritual para orientarnos. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas se escuchen bien. No, otra vez un adverbio de negación: en ninguna manera, no heredarán el reino de Dios. Entonces primero el apóstol Pablo establece: si usted y yo caminamos en el Espíritu, podremos resistir a las ofertas. Y si nosotros caminamos entonces en el Espíritu, tendremos a disposición nuestra la iluminación del Espíritu Santo para orientarnos. Y acuérdense que Jesucristo también dijo: y cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda verdad. Escuchen, toda verdad, nos dirigirá. Le pregunto a usted en esta tarde: ¿está siendo guiado por el Espíritu Santo? El Espíritu no nos puede guiar a las mentiras, es imposible. Solamente puede dirigir a la verdad. Ese es su trabajo: dirigir al cristiano a toda verdad. Significa entonces que si usted y yo nos estamos equivocando, si usted y yo al final de todo nos damos cuenta que las cosas que hicimos, transitamos, y que al final fuese una mentira, entonces usted y yo no estamos caminando en el Espíritu Santo. No estamos caminando. ¿Y qué significa eso? Que nuestras decisiones se toman ajenos al Espíritu. Entonces el apóstol Pablo en esta segunda parte dice: la única manera para que nosotros podamos ser orientados contra todas estas obras de la carne es caminar en Él. ¿Cómo podremos nosotros resistir al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia, a la idolatría y a todos estos males? Muy bien, sí se puede. Este es un gran dilema. Pero la solución divina dice entonces: anden en el Espíritu. La única manera entonces de orientarnos en medio de todos estos asuntos que afectan nuestra relación con Dios es andar en el Espíritu. De otro modo, si no andamos en el Espíritu Santo, todos estos actos llegarán a tocar la puerta de nuestro corazón. Y poco a poco iremos abriendo las puertas a estos pecados, de tal manera que nos van a envolver. Y ahí empieza nuestra relación a afectarse, empieza esa frialdad en nosotros. Y luego nuestra vida empieza a ser tibia, ¿sí? Empieza a ser tibia. Y Apocalipsis dice: bueno, sería bueno, dice, que tú fueses
frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, aborrezco esa manera de vivir. Es imposible. Entonces, todas estas cosas que le dan placer al viejo hombre, tiene un castigo. Hay una factura. Hay un precio a pagar. Entonces, hermanos, la única manera que tenemos a nuestro favor es la orientación del Espíritu Santo. En otras palabras, debemos dejar que el Espíritu Santo nos eduque para la piedad. Porque yo les pregunto, hermanos, ¿cuánta madurez tenemos en nuestra vida cristiana? Y estos pecados se han mencionado una y otra y otra y otra vez. Usted lo ha leído. Yo sé que sí, usted lo ha leído en su casa. Una y otra vez. Y lo ha mencionado alguna vez. Quizás lo ha utilizado para atacar, pero lo ha utilizado. Entonces, la única manera que nosotros tenemos para decir no a las ofertas que este mundo nos ofrece es andar en el Espíritu Santo. Y es por eso, hermanos, de que como conocemos poco del Espíritu Santo, entonces se nos olvidan estos detalles que ofenden a las tres divinas personas. ¿Y qué sucede? Entonces, ¿saben qué sucede? Cuando usted y yo no dejamos que el Espíritu Santo nos oriente, nos confundimos. Ya no sabemos si es adecuado leer las Escrituras. Ya no sabemos. Ya no sabemos si es prudente hacer lo correcto. Ya no sabemos si es prudente respetar a nuestros mayores. Ya no sabemos ver a las personas de la manera correcta. Ya no, porque el Espíritu Santo no está haciendo la obra encomendada por el Padre y el Hijo. Entonces el Espíritu Santo debe guiarnos en la toma de decisiones. Porque si Él nos educa, si su trabajo es instruirnos, entonces nosotros deberíamos de tomarlo en cuenta en todas nuestras decisiones o hacer que Él nos diga a nosotros qué decisiones tomar. Pero ¿saben cuál es el problema de nosotros? Nos hemos endiosado. Queremos hacer las cosas a nuestro antojo y empezamos a ver nuestro propio bienestar. Y es ahí cuando usted y yo le decimos al Espíritu Santo: un momento, Espíritu Santo, yo tengo otras ideas mejores que las tuyas. Y es ahí cuando usted y yo empezamos a manifestar la manera en cómo no el Espíritu Santo hace el trabajo. Y créanme, hermanos, que esto es uno de los asuntos muy importantes y cruciales de nuestra vida. Porque tomamos decisiones a diario, miles y miles de decisiones. Y hay decisiones trascendentales. Por ejemplo, un ejemplo en los jóvenes, ¿verdad? Uno les pregunta, bueno, ¿a qué edad se quieren casar? 25. ¿Y cuántos años tienen? 18. ¿Ya tienen novia? Sí. Bueno, entonces hay que esperar, varios años. ¿Usted está dispuesto a esperar con él varios años? No, ¿cómo está loco, hermano? Bueno, entonces ¿para qué quiere una relación? Entonces ¿usted está dispuesta a sufrir? ¿Y saben cuál es lo peor? Que sus padres no lo saben. Entonces ahí se empieza un montón de dilemas. Porque las decisiones se toman no con la dirección del Espíritu Santo. Y la última parte, el apóstol Pablo dice: si nosotros caminamos en Él, si nosotros permitimos que Él nos guíe a toda verdad, una de las cosas importantes aquí es lo siguiente. La única manera de producir frutos, escuchen bien, es andar en el Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo, ¿quién no lo sabe? Todos lo sabemos. Pero hoy vamos a cuestionarnos.
Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, escuchen bien, no existe ley. Ahora les pregunto, ¿nuestra vida está produciendo todos estos frutos? La única manera para que haya frutos es vivir, es caminar en Él. Y acuérdense que Jesucristo dijo una verdad muy certera: por sus frutos. Les pregunto, estos frutos que el Espíritu Santo da, ¿la está produciendo nuestra vida? Comencemos con el primero, que es el amor. Les pregunto, ¿hay indicios de orgullo en su corazón? Porque recuerde que el amor disipa todo deseo de marginación y orgullo. Porque eso es el amor. Ese es amor. No existe manera alguna de discriminación. Es como, por ejemplo, nosotros los casados. No discriminamos a nuestra pareja porque amamos a nuestra pareja. Pero de esa manera, dentro de cristianos se tiene que percibir eso. Alguien decía, a veces hay más amor dentro de los, perdón, voy a utilizar este término, a veces se ve más amor dentro de los bolos que entre los cristianos. ¿Saben por qué? Porque ellos se sientan, abren, creo que octavo le llaman, ¿verdad? Y lo comparten entre todos, ¿no? Y tranquilos. Hermanos, este primer fruto, ¿cuántos no hemos predicado de eso? ¿Cuántos de nosotros no nos sabemos estos frutos? Pero el problema está en que si nuestra vida no la está produciendo, entonces hay un peligro, hay algo que no está bien. Mi vida entonces es ajena a la voluntad del Espíritu Santo, porque la única manera que mi vida pueda producir estos frutos es andar en Él. No existe otra manera. Pero recuerden, en el punto número 2 dijimos que el Espíritu es el que nos conduce a la verdad, y la verdad es encontrar el amor. El Espíritu Santo es el vehículo, el medio que me va a movilizar y a llegar al amor y darme cuenta que así como Cristo me amó, yo tengo que amar aún a aquellos que son difíciles de amar, porque mi vida tiene que reflejar aquello que se demostró en la cruz del Calvario. Entonces comencemos con el amor. Debemos de amarnos tal cual. Tal cual. Pero recordemos que casi en todos los países siempre hay luchas de apellidos, ¿verdad? De ver quiénes son los mejores, ¿verdad? Y esto no debe de existir dentro de las iglesias, mucho menos dentro de cristianos. Y miren, el segundo fruto dice que es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales no hay ley. Escuchen bien. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificado. En otras palabras, han dado muerte, están dando muerte a las obras de la carne con tal de que los frutos reinen y tengan victoria. Hermanos, y cuando hablamos acerca de los frutos del Espíritu Santo, son maneras de darnos cuenta, primero personalmente. Si mi vida no está produciendo estos frutos, entonces estoy caminando, viviendo ajeno a la voluntad del Padre.
Por eso es algo muy grave, hermanos. Es muy grave. Porque el mismo Jesucristo dijo, tal árbol que no da frutos, ¿qué es lo que hay que hacer con él? Entonces, estos frutos, en otras palabras, sí o sí tienen que estar en nosotros. Porque si yo soy hijo de Dios, yo voy a permitir que el Espíritu Santo trabaje en mi corazón, en mi vida, en mi estilo de vida, y voy a dejar que Él me eduque para que estos frutos poco a poco vayan mejorándose. ¿Por qué? Porque yo sé que esa es la voluntad del Padre. Y no hay nada mejor que permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. ¿O es pecado amar? No. ¿Le hace daño a alguien? Tampoco. Hacer lo correcto siempre tiene un precio. Pero debemos estar dispuestos a hacerlo. Entonces, hermanos, terminemos con eso. Si estos frutos no están en nosotros, entonces somos un árbol, como dijo esta parábola, lo cita Jesucristo y dice, bueno, hay un terreno y hay un árbol que se sembró, pero este árbol no está dando frutos. Llega el dueño y le dice, bueno, esta planta está mal utilizando mi tierra, está haciendo un espacio innecesario. Pero viene el trabajador y dice, no, dame chance, lo voy a abonar, voy a barbechar de alrededor de ella, voy a buscar la manera de meterle químico o algo más con el fin de que pueda dar frutos, quizás un tiempo más, dame chance. Y eso es exactamente lo que hace Jesucristo, intercediendo por nosotros. Cuando usted y yo no estamos dando los frutos que son necesarios, llega el Padre, bueno, no está dando frutos, bueno, es necesario cortar. Y en ese momento llega el que aboga por nosotros, que es Jesucristo, y dice, no, tranquilo, dale otra oportunidad. Ahora imagínense, hermanos, si usted y yo somos esa planta, somos esa persona que no estamos dando frutos. En otras palabras, si no estamos dando frutos, ya estamos en el ojo de Dios. Por lo tanto, nuestra vida tiene que producir frutos. Es la única manera. Esa es la evidencia de que andamos en el Espíritu Santo. Entonces les pregunto, ¿vamos a dejar que el Espíritu Santo nos eduque? Si queremos que se produzcan los frutos, tenemos que hacerlo. Y si no queremos, entonces pues no lo vamos a hacer. Y recuerden, hermanos, no se trata de que nosotros pongamos o busquemos una manera de producir esto, no, es imposible. No tenemos la capacidad, no tenemos la voluntad, porque el Espíritu Santo siempre es el que nos impulsa, nos motiva, nos exige, desea, anhela lo bueno. Siempre va a anhelar lo bueno. Y por eso Gálatas dice, hay una lucha constante entre ellos. ¿Ya? Y Romanos también dice, bueno, hay una lucha siempre constante. Lo que quiero hacer no lo hago, sino que aquello que no quiero hacer, eso hago. Hermanos, estamos en el tiempo de la apostasía y todos lo sabemos. Todos los que leemos la Biblia, y sin duda alguna, me imagino que todos los que están aquí, estamos en tiempo de la apostasía y eso no debe de sorprendernos a ninguno. Y entonces, como estamos en el tiempo de la apostasía, debemos estar alertas, muy alertas, porque la velocidad del tiempo y con los hechos que suceden a nuestro alrededor, no debemos de dormirnos, debemos de estar vigilando. Porque todas las cosas que están pasando, hermanos, todo se va acomodando, miren, a lo que Dios ha establecido. Entonces, mientras tenemos el tiempo de la gracia, demos frutos. Pónganse de pie, vamos a orar. Sé que todos hemos pecado en algún momento y quizás en algún momento también pensamos que son pecados pequeños y no le hemos pedido perdón al Señor.
Si en esta tarde usted dice, bueno, Señor, yo te pido perdón, hágalo ahí, donde usted está. Hágalo. No le voy a pedir que levante su mano, solamente usted conoce. Y una de las cosas que usted tiene que entender es que no tiene que esperar a un culto para reconciliarse o para pedirle perdón al Señor. No, usted sabe de que la presencia del Señor está en todo lugar y que por lo tanto ahí en su cama, en su trabajo, cuando usted va conduciendo, dígale, Señor, lo siento, pequé. Hice que el Espíritu Santo se ofendiera y ahora no está dirigiéndome y me estoy confundiendo y estoy cayendo en un gran abismo donde la confusión se está apoderando de mí. No sé cómo responder y no sé en qué dilema me he metido. Pidamos, por lo tanto, el perdón al Señor y créanme que Él va a intervenir, dándonos la oportunidad de seguir produciendo frutos. Señor, en esta tarde te damos gracias, porque tu palabra nos invita a eso, Señor. Nos muestra nuestro error, pero no nos deja ahí. Nos da la solución. ¿Y eso habla bien de ti? Habla bien de ti, Señor. Eres un Dios perfecto, misericordioso, que eres soberano y que estás siempre al control de todo, Señor. Por eso en esta tarde, ayúdanos a nosotros, por favor, a producir frutos, a producir frutos, a producir frutos. Y no ser cristianos estériles, porque eso no beneficia de alguna manera. Y tu palabra establece, Señor, que si hay frutos, tú recompensarás. Hay galardones en el cielo, Señor. Hay coronas en el cielo. Espero algún día, Señor, dice el himnólogo, recibir una, Señor. Anhelamos, Señor, algún día poder de parte de ti, Señor, recibir una corona incorruptible y saltar de gozo al saber que todo lo que hicimos y obedecer a tu palabra, Señor, fue lo correcto. A pesar de que mis vecinos no lo hagan, a pesar de que mis amigos no lo hagan, a pesar de que otros hermanos no lo hagan, ayúdanos a nosotros a hacerlo, Señor. Es difícil, es complicado, porque uno se acomoda a este mundo. Y uno piensa que uno es eterno y que nunca le va a pasar nada, que uno tiene la suerte comprada, pero eso no es así, son ideas de historietas, Señor, no es nada cierto. Señor, enséñanos, por favor, y que cada decisión que tomemos sea dirigido por el Espíritu Santo. Cada decisión que se haga, cada acto que se piense hacer, cada proyecto que se piensa realizar. Aquellos que se piensan casar, Señor, aquellos que piensan tener una relación de noviazgo, Señor, que en ningún momento lo tomen solos, sino que sean dirigidos con tu dirección, Señor. Así pues oramos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Feliz tarde.